Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar de una historia de Tom King, Supergirl, la mujer del mañana. Es una historia escrita por Tom King, dibujada por Bilquis Evely. Es una historia en la cual Tom King demuestra que realmente sabe escribir, por más de que Tom King sea uno de esos escritores polarizantes, porque lo critican, lo desprecian y lo alaban por igual medida. Es uno de los escritores que más deja pensando a los lectores, cual es algo refrescante porque él cuenta historias distintas mirando personajes que aparentemente no tienen más historias que contar. Lo hizo, por ejemplo, con Batman, y lo hizo en esta oportunidad con Superchica, con Supergirl. Acá lo que tenemos básicamente es una historia de Superchica que no es de Superchica, sino que la cuenta una persona distinta. Es una historia que está contada en retrospectiva por un personaje que comparte el carácter de personaje principal, una niña que se llama Ruthie, una chica muy joven que básicamente lo que quiere hacer es cobrar venganza por la muerte de su padre, que fue asesinado por una persona que no conocía y que no sabe por qué lo mató. Entonces es entender por qué fue que lo mató y cobrar venganza de su muerte y matarlo a él, vengarse del asesino de su padre. Es decir, una historia más que clásica de venganza. La cuestión es que en la forma en que ocurren los sucesos y los acontecimientos, termina buscando ayuda de alguien, y ese alguien termina siendo, por X razones, Superchica. Y lo que pasa de ahí en adelante es muy entretenido, porque la historia es básicamente un road trip, un viaje de carretera que a la vez sirve para contar lo que es este camino, la travesía del héroe, en la que una persona va de menos a más, conquistando sus demonios y convirtiéndose en el gran héroe, valga la redundancia, de la historia. Acá la forma en que está contada la historia es muy entretenido y muy interesante, porque, digamos, visitando diferentes planetas y mirando diferentes situaciones, se hace una aproximación, mejor dicho, a lo que tiene que ver con la pérdida de la inocencia, la forma en que uno debe madurar y quemar etapas de manera atropellada, que no hay tiempo para hacerlo como uno quisiera, sino que a veces toca hacerlo al ritmo que las circunstancias van imponiendo. Y en el camino se conocen personas y hay eventos que terminan siendo hitos en la vida de las personas, que pueden entenderse como ritos de paso. Acá en esta historia también se hace una gran referencia a lo que tiene que ver con la añoranza por el pasado, la nostalgia por lo que fue y ya no es y no va a volver jamás, pero con la revelación de que el futuro siempre es más brillante y de que siempre se puede ser una mejor versión de uno mismo. Y eso es algo que es bueno en esta historia. Digamos, no es un lugar lúgubre, y no es que por más que las circunstancias estén tan horribles y la vida sea tan difícil, todo va a estar así siempre. No, siempre hay la oportunidad de ver un mejor mañana. Acá lo que ocurre con ese viaje, y es precisamente lo que radica la riqueza de esta historia, es que es un viaje de la luz a la oscuridad y de regreso a la luz, en la que todo el mundo aprende y todo el mundo enseña. Es decir, todo el mundo cumple, los dos protagonistas, mejor dicho, la niña Ruthie y Superchica, cumplen los roles de maestra y de pupila. Porque inicialmente, si bien es Supergirl la que quiere enseñarle a la otra la diferencia entre el bien y el mal, termina perdiéndose en el camino y queda muy cerca a sucumbir ante esa oscuridad, cosa que al final no ocurre, porque finalmente es Superchica, no puede ser de otra manera. Pero en la forma en que ocurren las cosas es muy, pero muy interesante, muy revelador y muy refrescante todo lo que se cuenta allí. Esta historia tiene además, digamos, unos guiños muy importantes y unas referencias muy importantes y muy entretenidas, digamos, a lo que tiene que ver con el universo de la superfamilia. ¿En qué sentido? De que aparece el perro Krypto, por ejemplo, que tiene una participación al principio de la película que es uno de los detonantes para que todo termine ocurriendo como ocurre, y hacia el final aparece otro de los miembros de la superfamilia, de las supermascotas, que es el caballo Cometa. Son personajes que hacía mucho rato, digamos, en Krypto sí se ve con cierta regularidad, pero Cometa es un personaje que apareció en la Edad de Plata varias veces. Después de eso, más bien poco ha aparecido.
Y aquí aparece, y no solamente es una presencia anecdótica, sino que tiene un rol de cierto peso hacia el final de la historia en los acontecimientos que van ocurriendo. Además que tiene un giro bastante interesante sobre quién es realmente ese cometa. Otra cuestión que tiene interesante acá es que cambia completamente al personaje de Supergirl. Esta Supergirl es muy distinta de la Superchica canónica. No nos referimos a las otras superchicas que hay, que digamos sí tienen unos matices diferentes, sino a Kara Zor-El, la prima de Superman, que vino del planeta Krypton y llegó tarde, y llegó ya cuando Superman era adulto. Acá esta Supergirl siempre ha sido una jovencita, muy sonriente, medio inocentona y muy educada. Acá esta Supergirl es una chica que está cumpliendo la transición en la mayoría de edad, cumple a los 21 años justo acá en esta historia, que es la mayoría de edad en los Estados Unidos. Y se hace a sí mismo como en esa transición y en esa autocelebración de su mayoría de edad, hace un viaje por la galaxia a planetas diferentes y aparece al principio incluso completamente desdibujada de lo que uno conoce, porque aparece en un antro vestida con unos harapos y borracha hasta más no poder. Además esta superchica todo el tiempo, desde ese momento hasta la última página prácticamente, dice groserías para arriba y para abajo. Es una superchica que además parece descuidada con su aspecto, no es una superchica delicada y es completamente impaciente. Es alguien que quiere hacer las cosas como las quiere hacer cuando las quiere hacer y se ofusca cuando otras personas la hacen esperar o tratan de enredarla para no hacer lo que quiere. Acá esta superchica uno diría que no es superchica porque no tiene nada que ver con lo que hay, pero no, en el fondo sí es la misma superchica que ha existido toda la vida, sino que en la forma nuevamente en que se está presentando es un empaque completamente diferente, un empaque que al principio resulta raro, pero no choca. Es un empaque que termina gustando mucho para esta versión de esta superchica. No contradice en lo que tiene que ver con la esencia del personaje y resulta muy refrescante y muy apropiado, como decimos, para esta historia en particular. Porque es una historia que, como decimos, tiene que ver con ritos de paso. Ritos de paso cuando Superchica cumple mayoría de edad. Ritos de paso cuando Ryute quiere finalmente cobrar esa venganza y cumplir ese derecho que tiene para vengar la muerte de su padre. Ritos de paso cuando hay redención de ciertos personajes. Y en el camino, mientras visitan todos estos planetas, mientras salen de diversas situaciones, todo tipo de aventuras, de situaciones cercanas a la muerte, etc., se habla sobre asuntos de cierta complejidad y de cierta importancia, como la discriminación, se habla de las segundas oportunidades, de la posibilidad de redención, de la bondad, de la honestidad, y también de lo absurdo que resulta la vida, porque la vida no es justa. Y la vida, en cambio, es muy dura, pero que en todo caso, y a pesar de esa circunstancia, vale la pena vivir. Es decir, por más de que esta historia esté plagada de oscuridad en muchas partes, y casi que empuja a los personajes hacia el abismo sin importarle lo que les ocurra, realmente la historia tiene un mensaje muy luminoso, como no podía ser una historia de la superfamilia, como una historia de Superman, o de Supergirl en este caso. Lo que hace es que cuenta ese mensaje luminoso rodeado de tanta oscuridad que parece que se estuviera perdiendo, pero no, antes brilla más, porque en medio de toda esa oscuridad antes brilla con más intensidad ese mensaje esperanzador de que las cosas pueden estar bien y van a estar bien. Entonces es algo muy, pero muy bueno, un relato muy distinto al cual no estamos acostumbrados. No es el clásico cuento de hadas de Superman, sino que trae un drama que cuenta sin anestesia, de una manera desgarradora en muchos casos, y en últimas es muy, pero muy refrescante para el personaje de Supergirl como tal, para el mensaje que quiere transmitir, y demuestra una vez más que Tom King es un gran escritor. Entonces este es un absoluto recomendado para cualquier persona que quiera aproximarse a Superchica, que quiere entender a un personaje de la superfamilia y no es simplemente un refrito de una historia clásica, de un personaje clásico tal cual fue concebido a finales de los 50, sino que presenta una mujer empoderada, rebelde y perdida en la vida, que al final encuentra rumbo. Y eso es algo que no se ve todos los días.
Entonces quedamos atentos a cualquier comentario frente a esta historia. Una historia muy buena que cualquier fan de Superchica, de Superman o alguien que desconozca por completo estos personajes debe entrar a conocer, o si no los conoce, pues es una muy buena oportunidad para que se acerque a conocerlos. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad.